Hoy te voy a contar la historia de Rodolfo el Reno. Uno de los tantos clásicos de la Navidad escritos por judíos. Originalmente un cuento que después se convirtió en canción y que en muy poco tiempo fue asimilado como parte de la cultura popular en todo el mundo. Algo completamente impredecible y que tomó por sorpresa hasta los propios creadores tanto del cuento como de la canción. Pero ¿quiénes son estas personas que lo inventaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué esperaban que sucediera? ¿Cómo hicieron para que se convirtiera en un éxito tan grande? De todo eso te voy a hablar el día de hoy, pero antes recuerda que con un like o un comentario ayudas a que este canal siga creciendo y llegue a muchas más personas. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Todo comenzó en Chicago, en 1939, cuando Robert May, en medio de una crisis personal y trabajando para una tienda por departamento, escribió por primera vez el cuento de Rodolfo el Reno. Robert era un escritor que siempre había soñado con hacer una gran novela, pero que por circunstancias de la vida terminó trabajando como redactor en una tienda por departamento llamada Montgomery Ward. Y en vez de historias, se encargaba de escribir la descripción de la ropa en el catálogo de la tienda. Pero un día, su jefe le propone hacer un cuento de Navidad. Porque en esa época, todos los años, ellos compraban un lote de libros para colorear y los regalaban. Pero ese año querían hacer algo distinto. A todas estas, Robert no estaba pasando por un buen momento. Tenía 35 años, su esposa tenía cáncer, estaba sumamente endeudado y en medio de esa situación, su jefe le dice: ¿por qué no te inventas un cuento de Navidad? Algo así como con animales o de esas cosas que le gusta a la gente. Y a pesar de su situación personal, Robert se animó. Y lo único que dijo fue: si vamos a hablar de animales, pues tendrá que ser de un reno, porque ese es el animal típico de la Navidad. Entonces comenzó a investigar y a esbozar sus primeras ideas, y para ponerlas a prueba, lo que hacía era que se las leía a su hija Bárbara, que tenía 4 años. Así comenzó a construir en rimas la historia de Rodolfo. Pero cuando casi había terminado, su esposa muere. Y en la oficina le dijeron que si quería, podía dejar el cuento hasta allí, que ellos se encargaban de conseguir a otra persona que continuara con el trabajo. Pero el señor dijo que no, y siguió escribiendo. Y en agosto de 1939 terminó el cuento. Él mismo contó que sentó a sus suegros y a su hija en la sala de su casa y les leyó el manuscrito de arriba a abajo, y que al terminar, cuando vio sus caras, supo inmediatamente que había logrado todo lo que había querido lograr con su historia. El cuento fue un éxito entre los clientes de la tienda. En diciembre de ese año se regalaron 2.4 millones de copias del libro, y no se imprimieron más porque estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial y habían restricciones para el uso del papel. Pero en 1946, cuando la guerra se terminó, se imprimieron otras 3.6 millones de copias. A todas estas todavía no existía la canción, pero en 1946 la compañía discográfica RCA Victor le ofrece a Robert hacer un disco, pero de la historia narrada, es decir, un audiolibro del cuento. Aquí se les presentó un problema. El cuento, aunque lo había escrito él, lo hizo por encargo, siendo empleado de una compañía. Por lo tanto, los derechos no le pertenecían a él, sino a Montgomery Ward. Entonces fue el vicepresidente de la compañía quien convenció al presidente para que le regalaran al autor los derechos de su creación. Y así es como Robert Lewis May obtiene los derechos de su propio cuento. El otro problema es que como ya se habían sacado 6 millones de copias gratis, nadie quería hacer una nueva publicación hasta que apareció
un señor llamado Harry Elbom, quien tenía una pequeña editorial y que le dijo que él se identificaba tanto con Rodolfo que estaba dispuesto a sacar 100,000 copias. Esta vez ya no iban a ser gratis, cada copia costaba 50 centavos y fue todo un éxito comercial, como también lo fue el audio del libro que finalmente pudieron sacar. Hooray for our Rudolph, and we want a speech. A esto le siguió la Rodolfomanía y empezaron a sacar peluches, rompecabezas, juguetes. Y aquí es que llegamos a 1948, cuando el señor Robert llama a su cuñado Johnny Marks, que era músico, y le dice: mira, Rodolfo necesita urgentemente una canción. Ahora, esto es una versión porque Johnny Marks, el compositor, en una entrevista dice algo ligeramente distinto. Algo como que él recuerda haberse topado con un libro que hablaba de este reno y entonces apuntó la idea en un cuaderno y allí lo dejó 10 años hasta que un día caminando solo por la calle le vino la idea de la melodía y cuando llegó a su casa terminó de escribir la canción. And then a year later I was walking along the street and the tune came to me and it turned out in reverse that went Rudolph the red-nosed reindeer. And I liked that little phrase. Solo que ese libro al que él se refiere como algo remoto y borroso en su pasado lo había escrito nada más y nada menos que el hermano de su esposa, es decir, su cuñado, de quien no hace ningún tipo de mención, al menos en esa entrevista. And as I recall, I had seen a little book about this reindeer and wrote it down in a book that I keep of titles. En todo caso, si bien hay pequeñas discrepancias en la forma, no hay contradicción en el fondo. Robert escribió el cuento y Johnny se inspiró en él para escribir la canción. Y entre los dos forjaron una de las fábulas más importantes de la Navidad. Lo curioso es que ambos eran judíos. Potentially this song is just for us kids. El tema musical se lo ofrecieron a Bing Crosby, quien era ya una leyenda viviente, pero dijo que esa canción no le gustaba. Entonces, el primero en grabarla fue un cantante de música country llamado Gene Autry, quien tampoco quería grabarla, pero la esposa lo convenció y la grabó en junio de 1949. Rudolph the red-nosed reindeer. La canción, al igual que el cuento, se convirtió en todo un éxito. Llegó al primer lugar de las carteleras y en total, en todos los años, llegó a vender 12.5 millones de copias. Después, obviamente, la grabó todo el mundo, incluyendo al mismo Bing Crosby, quien inicialmente la rechazó, pero es que ahora la canción se había convertido en un clásico obligatorio del cancionero navideño. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, El compositor dijo una vez: esta canción no es exactamente por lo que me habría gustado ser recordado, pero ya no importa lo que escriba, todos siempre dicen lo mismo: nada como Rodolfo. ¿Y qué pasó con el escritor del cuento? Was Rudolph's red nose. Durante los años 50 se sacaron tantos productos de Rodolfo el Reno que Robert May tuvo que renunciar a su trabajo y dedicarse tiempo completo a manejar su marca. Pero después de 7 años, las ventas bajaron, los impuestos subieron y este señor volvió a la tienda por departamento y les pidió que lo contrataran de nuevo, diciéndoles que en esa tienda siempre se han aceptado las devoluciones. Y allí se quedó hasta que se retiró en 1970. Ojo, esto no quiere decir que Rodolfo dejó de producir dinero. De hecho, hoy día, a diferencia de Santa Claus, Rodolfo, el reno, tiene una patente vigente y por eso es que en muchas decoraciones comerciales aparece Santa, aparecen los renos, pero sin Rodolfo, porque esa nariz todavía tiene precio. I'm, whatever you said, independent. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.